La siguiente es una producción de JH Televisión. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Arrancamos una nueva edición de esto que vamos a llamar Las Cuatro Estaciones, que semana a semana nos junta imaginariamente frente a la pantalla de la televisión y permite, por supuesto, conocer a las personas, a los personajes, a las temáticas de nuestra región. Así que, como siempre, el agradecimiento infinito para cada uno de ustedes y para los que se sumaron nuevos y que a lo mejor no conocían del programa y lo descubrieron al pasar. Para aquellos, los históricos, los que esperan cada momento de la semana para vernos. Bueno, el agradecimiento para cada uno de ustedes y por supuesto el compromiso de nuestra parte de tratar de ofrecerle lo mejor. Hoy vamos a iniciar un ciclo de 2 programas, hoy por supuesto será el primero, que están relacionados con la misma temática. El programa del día de hoy abarcará esta primera parte sobre una charla que dio Ramiro Mitre referida al autismo y cómo abordarlo. Y con lo cual vamos a estar escuchando de parte de un especialista en la materia distintas consideraciones. Como decíamos, la primera de una etapa de que serán 2 programas. Aquí estaremos haciendo, en la voz por supuesto de Ramiro Mitre en esta charla, un poco una introducción al tema y por supuesto las primeras características. ¿Sí? Vamos a también estar con la palabra de Martín Blanco, que en definitiva hará una presentación del propio Mitre y desarrollando un poco su currículum y las características de esta charla, y después, como decíamos, vamos a estar escuchando a este verdadero especialista que tiene tantísimos años trabajando con el autismo. Así que, si les parece, les proponemos esta edición de Las Cuatro Estaciones de esta manera. Agradecerle la presencia. Antes que nada de presentarlo a Ramiro, quería agradecer a la gente que hizo posible este evento, el señor Fernando Buto por la municipalidad, director de Cultura, la señorita Pini Ricardi por el senador y mucha gente que colaboró. Estamos sumamente felices, contentos como grupo de cómo se viene dando toda esta movida. Agradecer a las mujeres Muro que ofrecen su colaboración con una mesa dulce. Ellas siempre están en eventos solidarios y siempre están predispuestas a trabajar. Bueno, el que va a dictar la charla es Ramiro, es el licenciado en Psicología y coordinador del Centro Cultural de la Neurociencia. Antes de hablar de toda su trayectoria, quería agradecerle de la predisposición del primer momento en venir, el factor humano, lo que yo encontré por primera vez en la charla, fue la predisposición absoluta, y él se dedica a esto, a la difusión y ayudar a darnos herramientas con el tema del autismo. Y antes de mencionar sus galardones, quiero mencionar lo que hablaba de gesto humano, que Ramiro se llega a la ciudad de Las Rosas sin ningún costo, solamente el de combustible y peaje, y quiero hacer esa mención porque me parece cómo se comportó como factor humano. Y es un apasionado del autismo, viene trabajando hace mucho tiempo y bueno, creo que eso define cómo es como persona y el interés que le dedica a esto. Así que bueno, no quiero hacer extenso, se lo presento, les Ramiro, y muchísimas gracias por asistir. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Desde atrás también? Bien. Bueno, gracias Martín. Para mí es un placer enorme estar acá. Como decía Martín recién, soy un apasionado del autismo, amo lo que hago, me encanta el tema, entonces la idea es poder transmitir eso. Y me preocupa un poco esto del factor humano, de que sea la primera vez que se cruzan con una persona que tenga en cuenta cuestiones que me parece que son de sentido común y de seres humanos. A ver, trabajamos con la salud mental, se supone que esto de la contención y la accesibilidad tendría que estar presente todo el tiempo. Hay un error muy frecuente que cometemos los profesionales, que es creernos que porque tenemos un título estamos un escalón más arriba, y eso no es así. A ver, somos todos personas y convivimos, entonces la idea es que si yo sé algo o estoy formado en determinado tema, qué mejor que compartirlo para que entre todos podamos utilizar esa información. Me parece que las mezquindades quedan un poco de lado. Bueno, me encanta la convocatoria. Quiero preguntar, ¿hay docentes? Levanten la mano.
¡Wow! ¡Qué bueno! Profesionales, rama psicología, psicopedagogía, docentes especiales, fonos, bien, terapistas ocupacionales, pediatras, siempre dan la nota, no importa, familiares de personas con autismo, bien, buenísimo, curiosos, todos, bueno, la idea es que esto sea dinámico. Yo voy a tratar de ser breve en la presentación teórica y dar lugar después a preguntas, así podemos conversar y podemos irnos con una idea clara de qué es esto del autismo. Si alguien en algún momento quiere hacer una pregunta, levanta la mano. Mi idea es que sea bien dinámico. Antes de empezar, vamos a hablar desde el desconocimiento. Si yo les pregunto, ¿cuál de estos 5 chicos podría tener alguna condición del espectro? O ¿cuál de estos se inclinan ustedes a pensar que tiene una condición? ¿Cuál me dirían? ¿Cualquiera? Si tienen que elegir uno. ¿El segundo este? ¿Segundo este? El del aro. Bien. Esa es la respuesta que obtengo habitualmente y generalmente la gente piensa eso porque es el nene que está solito jugando sin mucho contacto. Y la realidad es que los 5 tienen una condición. Y esto está bueno porque derriba el primer mito, que es el nene con autismo no se comunica, el nene con autismo no juega, el nene con autismo está haciendo así. Eso no es el autismo solamente, el autismo es mucho más que eso. Cuando yo diga autismo o cuando hable de condiciones del espectro me voy a referir a cualquiera de estos términos. Autismo, síndrome de Asperger, TGD, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno tipo Kanner, autismo tipo Asperger. Son todas denominaciones que ha tenido a lo largo del tiempo lo que hoy conocemos como condiciones del espectro del autismo o trastorno del espectro del autismo según donde nos paremos. Digo según donde nos paremos porque el autismo no es una enfermedad. Hoy en día se describe como un conjunto de síntomas y de características y por eso recibe el nombre de trastorno. A mí, y en realidad no es que se me ocurrió a mí, es un montón de gente especialista en el tema que viene abogando desde hace mucho tiempo, hablan de autismo como una condición, como una manera de ser, como una estructuración diferente, así como hay personas que tienen determinadas características, así como, no sé, hace 50, 60 años atrás la homosexualidad, por ejemplo, estaba dentro de los manuales diagnósticos de los trastornos mentales y después se sacó. El autismo también vendría a ser una condición diferente porque el modo en que funciona el cerebro es diferente. Entonces, a mí me gusta pararme más desde esta vereda porque no estamos haciendo hincapié en lo patológico o en que las personas con autismo tienen algo malo, sino que son diferentes y tienen su propia forma de procesar la información. Entonces, cuando yo hable de cualquiera de estos nombres o de estas categorías, bajo ningún punto de vista estamos hablando de sentenciar o de estigmatizar o de patologizar. La idea es que podamos tener un lenguaje común, que podamos entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autismo y que todos podamos entender más o menos lo mismo. Ahora, si alguien usa la etiqueta autista, que preferimos no usarla, es persona con autismo, porque el autismo no define a la persona. Tiene autismo además de muchas otras características, entonces tratemos de no utilizarla porque, y sobre todo por el impacto que tiene negativo la palabra autismo. No sé si escucharon alguna vez políticos o personalidades en la tele que dicen, no, está re autista, no, tenemos un gobierno autista porque no escucha, no. Bueno, no, el autismo no debería ser una mala palabra o un insulto o una manera de catalogar a la gente, porque eso es lo que lleva después a que cuando uno da un diagnóstico o habla con un papá y le dice, bueno, sí, tu nene tiene una condición del espectro del autismo, ¡plá!, lo matamos. Y el papá se larga a llorar y empieza a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? Y en realidad no es una sentencia. ¿No es fácil? No, no es fácil. Hay un montón de dificultades que sobrellevar, pero tampoco es la muerte. Los manuales diagnósticos hablan de autismo según 2 grandes alteraciones. Y cuando digo alteraciones me refiero a que la mayoría de nosotros tiene un desarrollo típico, normal. Normal es una palabra que no me gusta mucho igual. Pero la mayoría de nosotros ha cumplido hitos madurativos en determinada edad. Empezamos a caminar hacia el año, empezamos a decir las primeras palabras 8, 9 meses, un año, empezamos a decir las primeras frases hacia los 2, logramos el control de esfínteres hacia los 2 años y medio.
Pero hay un grupo de personas que en lugar de seguir con esos mismos hitos del desarrollo, los cumplen de otra manera o no los cumplen. Hay autores que dicen que esto es como si todas las personas fuéramos por una autopista con autos similares a la misma velocidad y hacia el mismo lugar. Ese sería el desarrollo. Pero hay otro grupo de personas que en lugar de agarrar esa autopista toman la colectora. Y la colectora puede desembocar pueblos kilómetros a la distancia o puede seguir un camino más o menos parecido al de la autopista. Esa es una buena analogía para esto del autismo. Las personas con autismo agarran esa colectora y pueden desviarse. Y claro, hay tantos autismos como personas tienen autismo, entonces esto hace que sea más difícil de entender todavía. Esta imagen que tenemos del nene haciendo así, o uno de los conceptos que impera a nivel social tiene que ver con eso, es una realidad. Y hay algunos chicos que sí hacen eso, pero hay un montón de otros que no. Entonces, cuando yo les digo, un chico con autismo puede ser no verbal, puede no hablar, y un chico con autismo puede ser hiperverbal y tener un nivel intelectual súper alto, ustedes me van a decir, pero bueno, ¿cómo haces para diferenciar entonces? Porque si hay tanta diferencia entre uno y otro, y la verdad es que es muy difícil. Resulta difícil a veces para los que estamos trabajando en este tema desde hace mucho y estamos especializados. Mucho más difícil es para un asenio o para un papá o para una persona que nunca escuchó hablar de esto. La particularidad que tiene es que afecta a dos grandes áreas del desarrollo. Una tiene que ver con la sociocomunicación, con la manera en que entablamos conversaciones, en cómo nos vinculamos con los demás, en la manera en que establecemos una relación con otra persona. Y la otra tiene que ver con cuestiones conductuales, con patrones de comportamiento que pueden ser repetitivos, que se hace una y otra vez lo mismo, de la misma manera, de forma estructurada. O los intereses pueden ser muy restringidos, chicos que solamente prefieren jugar con un solo juguete o con determinada parte de un juguete, o que se especializan en determinados temas, como por ejemplo los dinosaurios o los mundiales de fútbol. Ya, ahora en un ratito les voy a contar algunas anécdotas. Y les proponemos una pequeña pausa y en el siguiente bloque seguimos escuchando esta charla sobre el autismo de Ramiro Mitre. Con más Ramiro Mitre con esta charla sobre el autismo y cómo abordarlo. Hay tantos autismos como personas con autismo, entonces esto hace que sea muy difícil, pero básicamente estas son las dos grandes áreas de desarrollo que están implicadas, la sociocomunicación y cuestiones conductuales. Perdón, me olvidé de decir, veo que hay gente que está anotando o sacando fotos, no hace falta, yo después al final les dejo un link para que puedan descargar la presentación y no tienen que anotar y se puedan concentrar en lo que estoy diciendo. Pero bueno, más allá de esta dificultad que hay de poder entender cómo afecta el autismo a cada persona, se agregan otras cuestiones, porque el autismo puede o no cursar con discapacidad intelectual. Las personas con autismo pueden ser más o menos inteligentes y van desde el retraso súper profundo a la superdotación. Puede cursar con o sin retrasos del lenguaje, va desde chicos que no hablan nada a chicos que hablando son la Real Academia Española. Especifican además niveles de severidad, y esto es algo un poco particular, porque por un lado está bueno, porque el nivel de severidad tiene que ver con la cantidad de ayuda que necesita una persona para valerse por sí misma. Entonces, una persona que recién recibe un diagnóstico puede tener un nivel de severidad 3, y esto significa que necesita mucha ayuda para poder comunicarse, pero con un buen tratamiento puede ir disminuyendo ese nivel al punto de que en algún momento puede ser un 1 o al punto de que en algún momento no va a recibir más el diagnóstico porque no necesita más ayuda, y ese es el gran objetivo de todo tratamiento. A veces se logra, a veces no. Lo importante es que se pueden hacer un montón de cosas para ayudar a las personas con autismo y a sus familias, porque a veces la persona que mejor la pasa es la que tiene autismo porque muchas veces no se entera, pero los que sí sufren mucho son sus familiares porque tienen que estar brindando apoyos y ayudas todo el tiempo. Las señas en las escuelas, ¿cuántos de ustedes tienen que renegar por no tener la información, por no saber cómo manejarse, porque las obligan a atender necesidades específicas cuando no han recibido la formación para poder atender esas demandas? Aparecen además intereses sensoriales que pueden ser inusuales. Esto se debe a que el cerebro procesa la información de manera diferente, y sonidos que para nosotros son imperceptibles, a una persona con autismo le pueden dañar los oídos. O sensaciones físicas que para nosotros son agradables, a una persona con autismo le pueden resultar dolorosas. O al revés, cuestiones que para nosotros son desagradables, a una persona con autismo le puede gustar. Entonces, no sé si vieron que hay muchas veces
chicos con autismo que se golpean o que tratan de pellizcarse o de morderse, y eso en realidad es porque da una información sensorial que no se percibe como dolor. Entonces uno muchas veces juzga a la persona con autismo porque tiene el chip puesto de nosotros los neurotípicos, pero cuando la información se procesa de otra manera no es la misma situación. Sí, los síntomas tienen que estar presentes antes de los 3 años, y esta es una característica para poder hacer un diagnóstico. No significa que la persona no pueda diagnosticarse en la edad adulta, pero sí que cuando uno indaga en la historia personal tiene que encontrar alguna de estas características antes de los 3 años. Porque como decíamos es una condición que viene de nacimiento, que se empieza a detectar recién hacia el año y medio, pero que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Y una clave que tiene el diagnóstico es que los síntomas tienen que limitar o impedir el funcionamiento diario. Hay muchísimas personas que tienen alguna condición del espectro y no lo saben. O muchísimas personas que sí lo saben y más allá de eso no necesitan ningún tipo de ayuda terapéutica. Porque como les dije antes, es una manera diferente de ver el mundo y de procesar la realidad. Y si yo no puedo saber cómo es la manera en que procesan ustedes, va a ser muy difícil que entienda que yo proceso de una manera diferente. Entonces, a veces el único elemento que tenemos para hacer un diagnóstico es basado en lo conductual o basado en lo que podemos observar. Cuanto más se desvíe el desarrollo de lo que consideramos como típico, más fácil es darse cuenta de que hay una condición. Pero cuando el funcionamiento es muy parecido, ahí es donde empiezan las dificultades. Esto de los niveles de severidad a veces permite pensarlo como que una persona puede tener más o menos autismo, o como que hay distintos grados de autismo, y en realidad no, el autismo es uno solo que se manifiesta de maneras diferentes. Y esto está tomado de una persona con autismo, una mujer que, haciendo alusión a esto de que no hay distintos niveles de gravedad, dice que conviene pensarlo más como si fuera una paleta de colores, donde cada uno de estos colores representa un área diferente del desarrollo, y que la mayoría de nosotros que somos neurotípicos estaríamos dentro del círculo blanco. Todos tenemos más o menos el mismo funcionamiento intelectual, todos somos más o menos iguales a la hora de hablar o de comunicarnos. Habrá quienes hablen más, habrá quienes hablan menos, quienes prefieren más, no sé, mirar una película, quienes prefieren más leer un libro, pero todos estamos dentro del mismo nivel esperable. Las personas con autismo no pueden estar en cualquiera de estas configuraciones. Podemos tener, no sé, chicos que no buscan el contacto con otros, entonces están acá a nivel socialización. Chicos que buscan activamente ser amigos, pero que fallan porque no entienden sutilezas o bromas o chistes o dobles sentidos y por eso son rechazados. Chicos que a nivel motriz son excelentes deportistas y chicos que a nivel motriz tienen dificultades para pasar a través del marco de una puerta. Entonces, claro, es muy difícil entender acabadamente de qué se trata esto. Les quiero mostrar 2 videos que ilustran 2 modalidades muy diferentes de ser y de estar en el mundo. Uno es el caso de Joaquín, que tenía 6 años en aquel momento. Voy a tener que subir para darle play. Y los otros 2 son Dante y Agustín, que tienen 13 y 14 años. Y ustedes me van a decir ahora cómo lo podrían pensar. La tecnología al servicio del hombre. Y ese es su hermano. Si tuviéramos que pensarlo
desde esa paleta de colores. ¿Qué me dirían a nivel comunicación de lo que vieron de Joaquín? Ahora es cuando ustedes participan. ¿Se comunica? ¿Cómo se comunica? Qué bueno que me dijeron que sí. Porque habitualmente uno asocia la comunicación con el habla y hablar y comunicarse no es solamente hablar. ¿De qué manera se comunica? ¿Sí? Con el afecto. Corría, abrazaba, buscaba a su hermana, buscaba a su papá. En ese momento Joaquín todavía no decía una sola palabra. Este año logró él. Nosotros lo único que hicimos fue darle los apoyos y ayuda, pero el mérito es absolutamente de él. Que diga sus primeras palabras. Empezó con algunas palabritas sueltas y hoy ya está armando frases. Quiero caramelo, le dice. Con 9 años. Sus papás ya estaban casi desesperanzados, ya habían entendido que quizás Joaquín no iba a hablar nunca y estaban utilizando otros medios alternativos. Y Joaquín nos sorprendió y hoy está hablando. Y del otro lado vamos a encontrar a Dante y a Agus. La marca no sé. O sea, uno es Arnet y el otro es Fivertel, por ejemplo. Esa no sé. No, es Fivertel. Debe ser eso. Me parece que el problema es con el módem. Puede ser que se le haya instalado algún programa al módem o algún bloqueador al módem. No sé. No directamente al módem, debe ser más de la red en la zona original de la red, en la zona emisora. Ajá. Sino como que me están cancelando lo que yo veo desde el internet. No desde internet, desde la empresa que te provee internet. O desde el mismo dispositivo con el que miras eso. El 13 y 14 años. ¿Qué particularidades encuentran? El vocabulario. Es fascinante para la edad el nivel de tecnicismo y de especificidad que tiene. Perdón, doy la vuelta otra vez. Espero que esta sea la última. Dante, cuando tenía 9 años, le arregló el lavarropas a la mamá. Para su cumpleaños pedía que por favor le regalaran el motor de lavarropas y por favor el motor de lavarropas. Y la mamá me decía, ¿cómo le voy a regalar un motor de lavarropas? Le tengo que regalar una pelota, le tengo que regalar una remera. No, y él quería el motor de lavarropas. Bueno, se lo terminó comprando y le arregló el lavarropas. Para sorpresa de todos, porque todos pensamos que en realidad, si bien su interés restringido tiene que ver con los circuitos electrónicos y las cuestiones tecnológicas, jamás se nos ocurrió que a los 9 años iba a arreglar un lavarropas. Y sin embargo, lo hizo. ¿A qué voy con esto? Uno puede pensar en todas las dificultades que tienen. Si bien Dante y Agus ya hace muchos años que vienen en terapia y han avanzado muchísimo, a nivel social sobre todo, en su momento Dante perdió 2 años de escolaridad porque lo echaban sistemáticamente de todas las escuelas a las que iba, porque se peleaba con sus compañeros. Una vez tiró un televisor porque se enojó porque la película estaba... no tenía subtítulos o él no escuchaba bien, no recuerdo cómo fue. La cosa es que se brotó conductualmente y rompió un televisor. Entonces uno puede elegir ver eso, que es cierto, está y son dificultades y limitan mucho el funcionamiento diario, pero también podemos elegir ver la mente que tiene, lo increíble que es y cómo a los 9 años puede arreglar un lavarropas. Y solo depende de la actitud que pongamos nosotros. Y con esto no digo, está todo bien, el autismo es hermoso, está buenísimo que pasen estas cosas, de que los chicos rompan televisores, pero también podemos elegir ver todo esto positivo y hacer hincapié en esto. No por eso negar que existen cosas desagradables, pero va a ser muchísimo más efectivo pensarlo desde lo positivo y pensarlo como una oportunidad para ser una mejor persona o para ser un mejor docente. Si yo tomo como que, la pucha, me llegó un chico con autismo y ahora ¿qué hago? Seguramente ya estoy predestinando ese año lectivo, mientras que si pienso, bueno, me llegó este chico, ¿qué voy a hacer? Tengo acá una oportunidad, un desafío para ser mejor docente, seguramente le voy a poner más onda y va a ser mucho más fácil
no sé si más fácil, pero al menos vamos a encontrar que es más placentero a fin de año cuando logremos esto, porque tampoco pretendemos lograr lo imposible, pero a veces un pequeño cambio, una pequeña actitud, uno cuando trabaja en autismo empieza a valorar las pequeñas cosas. Mientras que todos damos por sentado un montón de cosas y un montón de hitos madurativos y de desarrollo, al trabajar con autismo, la pequeña modificación que podemos lograr es un mundo y uno empieza a darse cuenta de lo dichoso que podemos ser con tan poquito. Miren este cuadro, no sé si todos llegan a ver, sobre todo los que están atrás, pero se los traduzco. Desde 1970, cuando empezaron las primeras investigaciones epidemiológicas en autismo, al día de hoy, aumentó de 1 en 10.000 o 1 en 30.000 a 1 cada 59. Son cifras muy altas, si bien es verdad que el autismo es una entidad relativamente nueva, porque la primera descripción se hizo en 1943, 70 años solamente, y obviamente que demoró en ir conociéndose y en irse haciendo más popular. En la medida en que vamos concientizando y que la gente puede acceder a diagnósticos, estas cifras van aumentando, pero es una realidad que cada día son más. Bueno, quienes son docentes saben que todos los años hay más cantidad de chicos inscriptos que presentan alguna condición en su desarrollo y que son una realidad. Entonces no podemos hacer caso omiso de esto que está sucediendo y tenemos que pensar de qué manera vamos a ayudar a estos chicos, futuros adultos y miembros de nuestra comunidad, que no es que están aislados o que van a quedar encerrados, sino que van a tener que pertenecer. Entonces es un desafío que tenemos que asumir entre todos. Y fundamentalmente, a ver, no sé, yo vengo de Rosario, en Rosario la cosa está un poquito mejor, no es una locura, tampoco se piensen que tenemos todos los recursos, pero hay gente que se especializa, hay centros a los que uno puede acudir. En los pueblos, en las localidades más chicas, en ciudades del interior, como seguramente pasa acá, no abundan los profesionales, no abunda el conocimiento, entonces tenemos que pensar en las maneras que hay para intervenir, y a veces es proponérselo solamente. Uno puede no tener la técnica, puede no saber las teorías, pero si se predispone y se pone a averiguar y toma pequeñas determinaciones, puede cambiar la vida de mucha gente. Y esa es la idea, eso es lo que me encantaría que pase hoy a raíz de esta charla, que todos puedan seguir difundiendo que las condiciones del espectro del autismo no son una mala palabra, que es una manera diferente y que si nos lo proponemos podemos hacer un montón de cosas y solamente se necesita un poquito de sentido común y un poquito de humanidad. Nueva pausa que se viene en esta edición de Las Cuatro Estaciones. Todavía nos queda en esta primera parte, les recuerdo que son 2 programas especiales que estamos haciendo. En el siguiente bloque estamos cerrando con esta primera parte de Ramiro Mitre. Nuevo bloque de Las Cuatro Estaciones, todavía nos queda mucho por ver, la charla está realmente muy interesante, así que les proponemos un extracto más de esto que nos está contando Ramiro Mitre. ¿Cómo debería ser la hoja de ruta? ¿Cómo debería llegar a una persona a un diagnóstico? Idealmente, y antes cuando hacía el chiste de los pediatras, tiene que ver con esto, no digo que todos los pediatras sean malos profesionales, ¿no? Las generalizaciones no me gustan y hay muchísimos pediatras que son excelentes, pero en general es una gran falla que tiene nuestro sistema de salud. Hay mucha cantidad de chicos, mucha demanda y el pediatra se toma 10, 15 minutos generalmente para ver al nene, le mide la cabeza, lo mide de altura, lo pesa, listo, ya está, que pasa el que sigue. Y el desarrollo es mucho más que el crecimiento en peso y en altura. El desarrollo tiene que ver con la manera en que el nene se vincula, la manera en que el nene juega, los hitos que va adquiriendo. Y si yo no me tomo el tiempo de poder evaluarlo, va a ser muy difícil que detecte cuando algo se desvía de su esperado. Si hacemos una pesquisa del desarrollo a los 9, a los 18 y a los 30 meses, con una pesquisa del desarrollo me refiero a completar un cuadrito que tiene 25, 30 ítems en donde uno lo puede ver o le puede preguntar a los papás o a los cuidadores si realiza o no realiza determinadas actividades. No demora más de 20, 25 minutos y con eso podemos hacer un seguimiento específico del desarrollo de esa criatura. En el caso de detectar, y no solamente para autismo, porque entre muchas otras cosas se detectan hábitos motores, por ejemplo, que en autismo no están alterados y es para seguir todo el desarrollo. El autismo es solamente una de las posibles condiciones, hay un montón de otras que a veces también se pasan por alto.
Si el pediatra llega a detectar alguna anormalidad o algo que se aparte de lo que se espera, entonces ahí tendría que hacer una derivación, primero para descartar cualquier cuestión biológica, pues, bueno, o sea, hay muchas veces que alguna lesión cerebral o algún virus o alguna otra enfermedad dan como resultado problemas de desarrollo. Entonces lo primero que se debería hacer es descartar cualquier alteración biológica, y si se descarta eso, entonces después sí hacer una evaluación específica de desarrollo para ver cuáles son las necesidades que tiene ese chico, si hay o no hay un diagnóstico, y a partir de ahí planificar para el futuro. Como esto no sucede habitualmente, yo les dejo acá algunos signos de alarma. Y préstenme atención, no significa que porque se cumplan 2 o 3 de estos criterios necesariamente va a haber un diagnóstico de autismo, ¿sí? Es simplemente para prender las antenitas, para ver si yo me doy cuenta de que a mi alumnito, a mi sobrino, a algún primo lejano, al hijo de algún conocido, le pasa varias de estas cosas, entonces puedo ir a decirle, che, fíjate, vos sabés que esto y esto no es tan esperado, ¿por qué no hacen una consulta? ¿Por qué no buscan? Porque a lo mejor hay algo de fondo que está limitando y podemos hacer un montón de cosas para evitarlo. No porque busque que haya más diagnósticos o porque me interese que haya más autismo. Muy por el contrario, la idea es que podamos detectar cuanto antes qué necesidades tiene esa persona y en función de eso planificar para que la vida de esa persona sea mejor. Y lo que sabemos es que cuanto antes se realiza el diagnóstico, antes se puede llegar a un tratamiento, y ahí es donde cambia significativamente la calidad de vida. Los cerebros cuando somos chiquitos son muy plásticos, es como una pelotita de arcilla húmeda, como una pelotita de arcilla húmeda que la podemos moldear y la podemos mover y podemos hacer lo que queremos, y en la medida que la persona va creciendo, eso se va secando cada vez más. Entonces, no es lo mismo hacer intervenciones con un nene de 2 años, 2 años y medio, que hacer intervenciones con un nene de 8. No significa que no vamos a poder hacer nada, siempre estamos a tiempo de hacer cosas, pero cuanto antes la podamos hacer, mucho más efectivo va a ser ese cambio. Si no responde al nombre para el año, uno lo llama y el nene no se da vuelta, o parece no reconocer que nos estamos refiriendo a él, o parece como que tiene una sordera electiva, como que a veces nos escucha y a veces no. De hecho, uno de los primeros estudios que se hacen son los potenciales evocados en las autoemisiones para comprobar que no haya una sordera. Pero la sordera esta es como aparente, en algunos casos sí, en algunos casos no. Si no señala para compartir interés, esto no significa que no señale, hay muchos chicos que señalan pero solamente cuando quieren algo. El punto está en la sociocomunicación, recuerden esto. Socialmente yo quiero decirles, no sé, wow, si yo hago así, ustedes se van a dar vuelta y van a mirar porque mi idea es compartir algo que a mí me está llamando la atención. No es que estoy señalando porque quiero algo, es con la intención de que ustedes también participen en esto que a mí me está interesando. Si no hay juego simbólico, los chicos con autismo generalmente no juegan con la imaginación, no hacen de cuenta que una caja es un castillo o que un pedacito de madera es un auto. Y acá también está bueno preguntar a qué juega un nene. Muchas veces pasa que, no sé, hacen las entrevistas en la escuela, entonces le dicen, ¿y a qué juega? El papá te dice, le encanta jugar con pelotas y con autitos. Listo, uno pasa por alto eso, y a veces el juego que realiza es girar la pelota en el piso o girarle la rueda al autito, y eso no es un juego funcional, es un juego más repetitivo y estereotipado, y es una de las pautas que nos sirven para hacer un diagnóstico. Si evita el contacto visual, la mayoría o muchas personas con autismo no miran a los ojos. Hay varias teorías por las cuales sucede esto, pero uno es porque, la más fuerte, el contacto visual modula la intención comunicativa. Entonces, si yo quiero acercarme a una persona y le quiero comunicar algo, lo primero que voy a hacer es mirarla a los ojos, porque esto da la pauta de que me estoy queriendo comunicar. Una persona con autismo que no entiende estas pautas sociales, a veces hay que enseñarle de modo literal que los ojos modulan la comunicación. Entonces, por esto no sucede. Y no es que los chicos con autismo o las personas con autismo quieran estar solas, es que el contacto social tiene sentido en tanto hayamos aprendido que esto tiene sentido. Cuando nos juntamos, por ejemplo, para tomar un café con alguien o para ir a una fiesta, tenemos un propósito en la mente, que es compartir un momento, charlar de determinado tema. Si esto no sucede,
o peor, si yo no entiendo el mismo lenguaje que entiende la otra persona, va a ser muy difícil. Es como que yo quiera hablar en arameo y otra persona quiera hablar en chino, y no nos vamos a entender por más que tengamos toda la intención. Entonces, cuando lo que falla es el canal, obviamente también va a haber repercusiones a nivel social. Dificultades para comprender sentimientos o emociones. Siempre cuento el mismo ejemplo. Tengo una ex paciente, hoy es amiga porque ya terminó su proceso terapéutico. Hoy no recibiría más el diagnóstico porque no cumple con los criterios, sobre todo el de la limitación de su calidad de vida. Luciana tiene 30 años hoy, recibió el diagnóstico cuando tenía 24, a raíz de una serie de episodios de ansiedad, no por algo específico de autismo. La cosa es que la deriva al psiquiatra por estos episodios de ansiedad y porque se da cuenta de algunos ítems, recibe el diagnóstico y a partir de ese diagnóstico literalmente le cambió la vida. Ella había pasado toda su infancia y toda su adolescencia pensando que era rara, que era loca, que no encajaba y todo el mundo se encargaba de hacérselo saber, hasta que cuando llegó al diagnóstico se dio cuenta que era por una condición que tenía ella, no porque algo funcionara mal. Pero claro, esto de los sentimientos y de las emociones le cuesta trabajo. Un día me dice, ha habido una entrevista laboral y había pasado un tiempo sin que la llamaran y me dice, yo tendría que volver a llamar. Y yo, no sé, Lu, ¿por qué? Sí, porque fue como hace 3 meses y no me volvieron a llamar y me dijeron que me llamaban. Y yo, pará, ¿cómo que te dijeron que te llamaban? Sí, cuando nos estábamos despidiendo me dijeron, bueno, cualquier cosa te llamamos. Le digo, listo, ya está, no te van a llamar. Pero me dijeron cualquier cosa te llamamos. Sí, cuando la gente dice eso, en realidad está diciendo, chau, nos vemos. Si yo me encuentro con una persona en la calle y le digo, che, nos tenemos que juntar algún día, dale, organicemos algo, bueno, nos vemos, quedó ahí y los dos sabemos que no nos vamos a juntar, a menos que haya una invitación directa. Son sutilezas, son cuestiones más de convención social y que nosotros no necesitamos que alguien nos las enseñe porque nos sale espontánea y naturalmente. A una persona con autismo hay que enseñárselo porque de hecho el pensamiento que tienen es lógico. Y si yo te digo, te voy a llamar, te tengo que llamar después, porque es lo que estoy diciendo. Frente a esta situación le digo, no, ya está, no te van a llamar. Entonces me empieza a preguntar el porqué de estas situaciones. ¿Por qué una persona te va a decir que te va a llamar si después no te llama? Entonces, mi explicación, traté de ser lo más lógico y coherente posible, y bueno, en realidad es para evitar herir los sentimientos, porque suena muy chocante que yo te diga, bueno, chau, no te llamo. En cambio te digo, bueno, cualquier cosa te llamamos y queda como más educado. Y ella se queda pensando y me dice, vos me decís que para no herir los sentimientos, pero hieren más los sentimientos diciéndote que te van a llamar si después no te llaman. Me cerró la boca, ¿no? Era absolutamente lógico lo que planteaba. Mi respuesta fue, sí, pero lamentablemente los que entendemos esa situación somos mayoría y por eso es que las dificultades las tienen ustedes, cuando debería ser al revés, porque lo que está planteando es algo lógico. Retrasos en el habla o alteraciones en el lenguaje. Esto de que hay chicos que no tienen lenguaje verbal y los que sí lo tienen determinadas particularidades. En el caso de Luciana, por ejemplo, no les conté un dato interesante de Luciana. A sus 30 años es licenciada en Bellas Artes, casi licenciada en Letras, secretaria ejecutiva, azafata, perito clasificadora de granos y habla 5 idiomas, entre ellos latín y ruso. Y a pesar de eso nunca pudo conseguir un trabajo, porque cada vez que iba a una entrevista pasaba esto, notaban esas particularidades y uno dice, ¿cómo puede ser que tenga semejante cabeza y por otro lado no me mire a la cara o se dé vuelta cuando estoy hablando? Y es por estas particularidades. En la medida en que ella empezó a notar cuáles eran estas dificultades que tenía, cambió su manera de ser, porque ahora tiene en cuenta lo que los demás consideramos o lo que piensa la mayoría, pero es una adaptación constante. Todo el tiempo tiene que estar pensando en qué es lo que tiene que hacer, en qué es lo que tiene que decir, o en qué es lo que no tiene que hacer o lo que no tiene que decir. Algunas personas, como Luciano, tienen particularidades en el lenguaje, hablan de una manera hipercorrecta. De hecho, si uno la escucha hablar, ella habla en este tono, de esta manera, con este ritmo, y pronunciando las palabras tal cual como deberían pronunciarse. Lo cual suena medio raro también, porque todos tenemos un acento bastante particular en nuestra zona, entonces cuando algo se aparta de eso ya nos genera cierto ruido. Muchos chicos hablan en un tono neutro, como si fueran mexicanos.
Y acá hay un tema porque cuando van a la fono, a veces la fono dice, no, ¿por qué? Porque mira muchos dibujitos animados. No, si hay dificultades en la prosodia, todo el tiempo, la prosodia es ese cantito que se hace cuando hablamos y que varía de una región a otra. Si hay dificultades en la prosodia todo el tiempo, entonces hay alguna cuestión de lenguaje. En el mejor de los casos es solamente un trastorno de la prosodia y no pasa nada, pero en algunos otros casos esconde algo más grave de fondo. Puede ser, sí, que muchos chicos en determinados momentos, 7, 8 años, a raíz de mirar muchos dibujitos, empiecen a utilizar algunas palabras, algunas expresiones más estereotipadas, pero acá hablamos de una constante, es todo el tiempo y siempre se habla de la misma manera. Y además es común a todos los idiomas. Obviamente que si, no sé, esta persona habla en inglés no va a tener un acento mexicano, pero sí, dentro del idioma inglés también hay determinadas particularidades. Y esto es una cuestión común a todos los idiomas. Es como que el tono es más bien robótico, más bien neutro, porque justamente estas inflexiones, estos ritmos que se les da son literales también. Repetir frases una y otra vez, lo que se llama ecolalia. La ecolalia puede ser diferida o inmediata. Hay nenes a los que uno se le acerca y te repiten todo lo que vos le decís y el lenguaje no es tan funcional. Entonces yo le digo, ¿querés ir al baño? Y el nene me responde, ¿querés ir al baño? U otros chicos que se saben de memoria dibujitos animados enteros o películas enteras y se la pasan repitiendo las escenas de la película de Disney una y otra vez. Muchas veces yo lo que le digo a los papás es, ¿de qué te sirve que el nene hable? Pues una de las principales preocupaciones es cuándo va a hablar, cuándo va a hablar, cuándo va a hablar. Y sí, es lógico porque tendemos a pensarlo todo en términos de desarrollo esperable. Entonces, uno de los primeros hitos que logra el nene al año es el desarrollo del lenguaje verbal. Cuando esto no pasa, genera mucha ansiedad. Entonces yo cuando hablo con los papás que están muy ansiosos porque el nene hable, les digo, ¿qué sentido tiene que hable si el lenguaje verbal que va a tener no es funcional? Porque que hable, pero que me repita todas las películas de Disney desde que empieza hasta que termina, no tiene mucho sentido. Yo prefiero que se pueda comunicar y a veces la manera de comunicarse no es a través del lenguaje verbal, pero eso sí es funcional y eso es lo que le va a servir el día de mañana. Dificultades en el área pragmática, en el uso que damos al lenguaje. Fíjense que yo puedo establecer una conversación con alguien sin necesidad de decir una sola palabra, por ejemplo. Bien, ella inmediatamente se dio cuenta. Me ofreció el mate para los que están atrás. Yo no dije nada, pero me acerqué, la miré, miré el mate, la volví a mirar y le hice un gesto. Con eso le dije, che, ¿me convidás un mate? Sin decir una sola palabra. Esa es la pragmática del lenguaje, el uso que le damos a veces a las palabras, a veces a los gestos o a lo que acompaña a las palabras. Una persona con autismo tiene grandes dificultades para poder entender eso, porque todo lo que acompaña a lo verbal, incluso muchas veces lo verbal, no se llega a entender. El procesamiento de una persona con autismo es a través de imágenes. Entonces, una imagen no entiende de aspectos paraverbales, o no entiende de intenciones, o no entiende de todo aquello que para nosotros es sumamente natural y espontáneo. A mí nadie me tuvo que enseñar que haciendo así me podía comunicar con una persona. Lo aprendí naturalmente y generalmente no me paro a pensar que necesito hacer eso para establecer una conversación. Lo hago directamente. Entonces, a veces el ejercicio de empatía parte de uno. La otra vez le decía a los terapeutas de CND, que es el centro que dirijo, que tenemos muchas dificultades nosotros. Sabemos que las personas con autismo piensan o procesan la información de manera literal. Y lo literal tiene solamente un sentido. Entonces, si yo le digo a un nene que se siente, pero en lugar de decirle sentate, le digo me siento, en realidad estoy diciendo que yo me siento. Y si el nene piensa de manera literal, va a entender que yo le estoy diciendo que yo me estoy sentando. Si yo lo que quiero es que él se siente, le tengo que decir sentate. Bueno, ya habían pasado varias veces de escuchar situaciones similares, entonces en la última reunión de terapeutas les dije, fíjense lo difícil que es para ustedes decir sentate en lugar de me siento o me paro o me voy al baño. Todo el tiempo estamos exigiéndoles a ellos que cambien su manera de ser en función de lo que nosotros pretendemos y cuando además tienen las dificultades puntualmente ellos, entonces el ejercicio de empatía tiene que ser nuestro y tenemos que modificar nosotros el chip interno para poder después modificar el comportamiento o tratar de lograr la adaptación de la mejor manera posible. Irritarse con cambios, si los chicos van todo el tiempo por la misma vereda y un día nos cambiamos de vereda, eso puede desatar un berrinche terrible y tiene que ver con la ansiedad que genera el no saber lo que va a pasar. Intereses obsesivos o compulsiones, los intereses obsesivos
A mí es una de las cosas que más me gusta del autismo y aprendo tanto de mis pacientes y de los chicos que conozco. Una vez evalué a un gordito de 6 años cuyo interés restringido eran las plataformas petrolíferas, submarinas además. Y el enano tenía 6 años y sabía de geografía lo que le preguntes, porque como había estudiado dónde estaba cada una de las plataformas petrolíferas submarinas, tenía idea de todos los países, de todos los mares, de todos los océanos, con 6 años. Uno puede decir, con 6 años tener que estar mirando los dibujitos jugando a la Play. Sin embargo, ese era su interés. Si yo lo limito o lo obligo a jugar a la Play o salir a jugar a la vereda solamente porque eso es lo que hace la mayoría, estoy evitando un futuro genio o a lo mejor una persona que puede llegar a desarrollar un combustible solamente porque ese es su interés. Grandes genios de la historia, Einstein, Mozart, Beethoven, James McCarthy, gracias a quien tenemos internet, fueron personas que pensaron fuera de la caja, como se dice, y gracias a quienes tenemos herramientas sin las cuales no podríamos vivir. ¿Podrían vivir sin electricidad? Edison. ¿Podrían vivir sin internet? Bueno, yo creo que sí, pero no sé si estaría tan bueno. O a lo mejor estaría bueno, pero gracias a McCarthy hoy tenemos internet. La teoría de la relatividad de Einstein, no me pregunten bien cuáles son los alcances, pero sé que son muchísimos y muchos descubrimientos, muchos adelantos científicos y tecnológicos son gracias a personas que tuvieron alguna condición del espectro del autismo. Entonces, a veces tener distintos tipos de configuraciones mentales y pensar de maneras diferentes es mucho más enriquecedor que si todos hacemos todo el tiempo lo mismo. Eso es lo aburrido que sería si todos fuéramos iguales. Conductas repetitivas o estereotipadas, muchos chicos caminan en puntitas de pie, o aletean, o se balancean, o hacen una y otra vez lo mismo. Y reacciones poco habituales a los sentidos, por esto que les decía que el cableado interno es diferente. Bueno, y en tren de conclusiones, por supuesto, solo queda por decirles que la próxima semana tendremos, como lo habíamos prometido, una segunda parte del abordaje del autismo, de cómo afrontarlo, después de haber escuchado conclusiones tan interesantes, por supuesto, y tan valiosas de Ramiro Mitre. Nosotros les proponemos entonces descansar hasta la semana que viene y volvemos dentro de 7 días con más 4 Estaciones.